Israel está viviendo horas que marcarán su historia. Después de 738 días de angustia, oraciones y lucha constante, hoy el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dio una actualización que estremeció al país. 20 secuestrados regresaron del cautiverio de Hamás. Pero este momento no comenzó hoy. Ayer, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del Ejército también hablaron al pueblo de Israel en mensajes cargados de emoción, de fe y de una clara determinación, que esta guerra no ha terminado, pero que la nación sigue en pie, unida y fortalecida. En este video escucharemos en orden esas tres voces. Primero la declaración oficial del portavoz del ejército, luego el mensaje del primer ministro Netanyahu y finalmente las palabras del jefe del Estado Mayor, quien honra a los héroes caídos y señala el rumbo de lo que viene. Son declaraciones que no solo informan, sino que revelan el corazón de un pueblo que no se rinde, que cree en la promesa, los hijos volverán a su frontera. Quédate hasta el final, porque cada palabra de estas declaraciones refleja el costo, la esperanza y el propósito de Israel en medio de esta hora decisiva. Hola a todos. Después de 738 días, hoy fueron entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel 20 de nuestros hermanos, Alon, Sib, Gali, Gai, Omri, Bar, Ebyatar, Rom, Yosef Chaim, Seheb, Abinatán, Elcana, Maxim, Nimrod, David, Ariel, Eitan Mor, Eitan Horn, Matan Angrest y Matan Tzangauker. Han regresado a nosotros del cruel cautiverio de la organización terrorista Hamás. El pueblo de Israel los acompaña con abrazos y lágrimas. Benditos los que regresan, que nos has hecho vivir, nos has mantenido y nos has permitido llegar a este momento. Han vuelto con sus familias, a su hogar y a su país. Sobrevivientes de la masacre cruel y nuestros soldados que lucharon y fueron secuestrados el 7 de octubre por terroristas asesinos. Este momento representa el cumplimiento de una promesa sagrada entre el ejército y su pueblo, después de 24 meses de intensos combates en defensa de la nación. Este momento pertenece a una generación de héroes y heroínas que lucharon con perseverancia, creyendo en la justicia de su causa hasta su retorno. Este momento también pertenece a los 915 caídos que entregaron sus vidas por la patria y a las familias dolientes que perdieron lo más preciado. Los secuestrados que regresaron se han reunido con sus familias en las últimas horas. Y mientras nos alegramos, recordamos que la misión aún no ha terminado. Todavía nos esperan momentos difíciles y dolorosos con el retorno de los secuestrados que murieron en cautiverio. Nuestra misión no ha terminado. Nos estamos preparando para continuar con la implementación del acuerdo. Recibimos una actualización de que más tarde hoy volverán aproximadamente 4 secuestrados fallecidos. Incluso en esta hora se están haciendo esfuerzos en todos los niveles para ejercer presión para la continuación del proceso de devolución de los caídos. Exigimos a Hamás que cumpla con su parte del acuerdo. No los olvidamos ni por un momento. No descansaremos hasta que todos hayan llegado a sus familias y a las tumbas en Israel. Quiero volver a enfatizar, estamos en horas sensibles. Por favor, ténganse en cuenta los familiares. Confíen únicamente en los informes oficiales. En los últimos 2 años, las Fuerzas de Defensa de Israel han trabajado por el retorno de los secuestrados mediante los cuarteles de rehenes y desaparecidos, establecidos en la Dirección de Inteligencia y en la Dirección de Recursos Humanos. El personal de estos cuarteles, tanto en servicio regular como en la reserva, trabajó día y noche con una determinación inquebrantable, permaneciendo al lado de las familias de los secuestrados hasta su regreso. Desde el 7 de octubre, prometimos actuar sin descanso hasta ver a todos los secuestrados regresar al país. Hoy, en la víspera de Simchat Torah, 20 secuestrados vivos han vuelto al seno de sus familias. Pero el círculo aún no se ha cerrado. Nuestra misión sigue en pie y permanecerá así hasta que el último de los secuestrados regrese a su tierra. Y volverán los hijos a su frontera. Feliz fiesta de Simchat Torah al pueblo de Israel. Ciudadanos de Israel,
Mis hermanos y hermanas, esta es una noche conmovedora, una noche de lágrimas, una noche de alegría, porque mañana los hijos volverán a su frontera. Es un acontecimiento histórico que mezcla la tristeza por la liberación de asesinos con la alegría por el retorno de los secuestrados. Es un acontecimiento histórico que algunos no creyeron que sucedería, pero nuestros combatientes creyeron. Muchos en el pueblo creyeron y yo lo creí. Sé que hay muchas divisiones entre nosotros, pero en este día, y espero que también en el tiempo que viene, tenemos todas las razones para dejarlas a un lado, porque con fuerzas unidas hemos logrado victorias grandiosas, victorias que asombraron al mundo entero. Y quiero decirles, en cada lugar donde luchamos, vencimos. Pero del mismo modo, debo decirles que la campaña aún no ha terminado. Todavía tenemos grandes desafíos de seguridad por delante. Algunos de nuestros enemigos intentan recuperarse para atacarnos de nuevo. Y como decimos nosotros, estamos atentos. También hay grandes oportunidades como nunca antes, precisamente gracias a las victorias que hemos alcanzado. Estoy convencido de que con fuerzas unidas superaremos los desafíos y aprovecharemos esas oportunidades. Durante la guerra, mi esposa y yo nos reunimos muchas veces con las familias de los secuestrados. Vimos su dolor, su añoranza, sus lágrimas. Esos encuentros me acompañaron en cada decisión que tomé durante la guerra. Abrazaron a las familias y les prometí, no descansaré hasta devolverles a sus seres queridos. Quiero agradecer a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, a los comandantes, a las fuerzas de seguridad, a las familias dolientes que perdieron lo más preciado y a nuestros valientes heridos que cargan su dolor en cuerpo y alma. Y quiero agradecerles a ustedes, ciudadanos de Israel, que se mantuvieron firmes día tras día, con amor por nuestro país y con fe en la angustia de nuestro camino. Mañana es el comienzo de un nuevo camino, un camino de reconstrucción, un camino de sanidad y, espero, un camino de unión de corazones. Juntos continuaremos fortaleciendo nuestro Estado, juntos seguiremos venciendo y, con la ayuda de Dios, juntos aseguraremos la eternidad de Israel. Familias en duelo, soldados de la CFDI en cuerpo y alma, combatientes de la CFDI y sus comandantes, en servicio activo, en el servicio permanente y en la reserva, y sus familias, ciudadanos de Israel. Las CFDI salen en estos momentos a una operación para traer a casa a nuestros secuestrados desde la cautividad de Hamás. En unas pocas horas nos reuniremos todos, un solo pueblo, conectados como uno solo. Nos alegraremos por el regreso de nuestros secuestrados vivos a sus familias y lloraremos por el regreso de los secuestrados que fueron asesinados, entre ellos nuestros valientes soldados caídos en combate. En la franja, las CFDI han completado su reagrupamiento con toda su fuerza. Nos preparamos para golpear a cualquier enemigo que intente alzar la cabeza. Salimos a la lucha el 7 de octubre a raíz de un fracaso estremecedor que sacudió a todo soldado y comandante israelí. No dejaremos de aprender las lecciones de aquel día, para que las CFDI estén preparadas para cumplir su misión y proteger a los ciudadanos del país frente a cualquier amenaza. Del quebranto surgió la generación de la victoria, que convirtió la devastación en un punto de inflexión. Salimos a una guerra de supervivencia para asegurar la continuidad de Israel, y hemos derrotado al enemigo. La presión militar que hemos ejercido en los últimos 2 años, junto con la maniobra diplomática complementaria, constituyen una victoria sobre Hamás. Continuaremos actuando para establecer una realidad de seguridad que garantice que desde la Franja de Gaza ya no se proyecte ni un solo día una amenaza sobre el Estado de Israel y sus ciudadanos. Con el regreso de los secuestrados, estamos cumpliendo uno de los objetivos más importantes por los que fuimos a la guerra. Un objetivo que es un compromiso nacional, moral y judío. El Estado de Israel se encuentra en el corazón de una guerra multinivel. Con nuestros actos, estamos remodelando el rostro del Medio Oriente y nuestra estrategia de seguridad para los próximos años. Aún nos esperan desafíos.
Continuaremos permaneciendo alertas y en guardia en la campaña por nuestra existencia y nuestra seguridad. La seguridad de nuestros combatientes en el combate y la seguridad de los secuestrados en cautiverio estuvieron ante mis ojos como una consideración central en todo el curso de la lucha. Así también, en los encuentros con ustedes, las familias de los secuestrados me conmovieron. Actuamos con precisión y profesionalismo, de forma metódica y responsable. Tomamos decisiones complejas para no poner en peligro la seguridad de los secuestrados y para reducir de manera significativa las bajas entre nuestras fuerzas. Comandantes de la CFDI, os encontré una y otra vez durante los días de combate. Vi vuestra determinación, luchadores, por devolver a los secuestrados a casa. Vi ojos que brillaban más allá del velo del cansancio. La fe inquebrantable en la justicia de nuestro camino. El profundo deseo de proteger el hogar, derrotar al enemigo y traer de vuelta a los secuestrados. Lo hicieron. Ustedes lo hicieron. Trajeron este día. A lo largo de la guerra, el valor de la camaradería se destacó entre líneas. Una y otra vez nos une y nos fortalece en tiempos de división. El día del regreso de los secuestrados nos reuniremos todos para un día de unidad nacional. Es tiempo de fortalecer y renovar el valor de la camaradería como ejército y como sociedad israelí unida. Ciudadanos de Israel, ante mis ojos están los 915 soldados y soldadas de la CFDI que cayeron en la campaña. El vacío que su pérdida dejó en el corazón de sus seres queridos se abrió también en mí. Se abrió en todos nosotros. No olvidaremos por un instante el precio de la pérdida, el sacrificio, nuestros heridos, en cuerpo y en alma, que siguen llevando la carga de la lucha por ellos. Continuaremos y estaremos a su lado y al lado de sus familias durante todo el camino. Mis comandados, les rindo homenaje. Ustedes son la generación de héroes y heroínas de la guerra. Rindo homenaje a sus queridas familias, que con una entrega sin límite dieron a esta tierra todo lo que pudieron dar. Es un privilegio para mí liderar a la CFDI, cuyos servidores y comandantes son ustedes, en el servicio activo, permanente y de reserva, del gran quebranto a la victoria en la campaña. Sigan actuando y descansen seguros, y que nuestras acciones hablen. Como nos recordó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y el primer ministro Netanyahu, la misión aún no ha terminado. Aunque celebramos el regreso de los secuestrados vivos, quedan desafíos y momentos difíciles por delante. Israel continúa vigilante, preparado y decidido a proteger a su pueblo. En este canal seguiremos informando, analizando los hechos y cuestionando los comentarios que buscan presentar a Israel como un agresor o genocida, siempre con respeto a la verdad y a la evidencia histórica. Queremos también disculparnos por no poder mostrar imágenes de los rehenes. La plataforma limita la publicación de contenido sensible y nuestra prioridad es respetar la dignidad y la seguridad de las familias afectadas. Lo que sí podemos compartir son los hechos, las declaraciones oficiales y el análisis de los acontecimientos, datos que permiten entender la magnitud de lo que está sucediendo y la importancia de cada paso en esta compleja situación. Israel no se rinde, y nosotros tampoco dejaremos de seguir cada desarrollo para informar con claridad, responsabilidad y conciencia histórica. Just Productions. Brillando en la red.